con mucho gusto. Y ahora en este tema de violencia de género, yo no quisiera hacer una referencia al texto de primera, sino platicarles un poquito lo que ocurrió ayer en el Instituto Federal Electoral. Ayer los partidos políticos tuvieron que presentar nuevas listas en las que debieron corregir la omisión que habían hecho a una disposición legal en donde, según ustedes saben, los partidos tienen la obligación de postular por lo menos el 40% de los cargos de elección para mujeres. Y varios partidos políticos no habían logrado dar el cumplimiento de esta cuota de género. El IFE los previno, les dio un plazo, que decía ayer a las 2 de la tarde, y el IFE está en este momento revisando la reglamentación de los partidos porque al parecer todavía hay algunos que no lograron cumplir con el 40% de las cuotas, y esto implicaría una amonestación que el Tribunal Electoral un nuevo plazo para que el IFE esté determinando. Bueno, el detalle se los hago porque yo soy enemigo de que en México sigamos necesitando este tipo de acciones aplicables. Que no tengan que decir la ley que deben los partidos postular el 40%, cuando me parece que debe ser ya innecesario. Que los partidos debieran entender como cualquiera de los miembros de la sociedad de que la igualdad de género es algo que no tiene que estar dispuesto en la ley. Lo tenemos que conseguir nosotros, respetar nosotros y entender nosotros. Porque a esas alturas todavía hay entidades federativas que aún no tienen siquiera una disposición como esta. Y me parece que ya sale sobrando este tipo de acciones afirmativas. Yo creo que esta sociedad debe cambiar un poquito ese chip cultural, dar un grito ya de reconocer que la igualdad es algo que les pertenece a cualquier ser humano. De manera que no quería hacer una referencia general al texto, sino básicamente decirles que en el ámbito electoral han cambiado mucho las cosas. Quiero también comentarles el Tribunal Electoral de la Federación, en el cual yo me desempeño, ha generado criterios interesantes para este proceso electoral. La idea es evitar que sucedan situaciones como las de hace 3 años en el llamado caso de las columnas, ¿no? Ahora el tribunal vigilará con mucho detalle que esta proporción del 40% se refleje también en la integración del Congreso. Que si son 300 diputados de mayoría, pues 120 puedan ser mujeres, y si son 500 diputados, pues 200 puedan ser mujeres, ¿no? Seguimos teniendo un déficit en la integración del Congreso, igual sucede con la Cámara de Senadores, y en este proceso electoral ya hay una candidata con una extraordinaria posibilidad de ganar, y me parece que esto puede dar una buena pauta para que las cosas cambien en este país. Por mi parte no quiero abundar, simplemente agradecerles su presencia y Mariela de nuevo reiterar mi agradecimiento por mi presencia. Violencia de género en México, a cargo del licenciado Ricardo Soto, del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados. Bienvenido, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, diputada Mariela. Es muy importante que podamos precisamente conversar, platicar de este libro que veo que tienen en sus manos. Es una herramienta muy útil, muy importante por la información que contiene. Precisamente para poder comentar este libro voy a hacer uso de una presentación. Bueno, bien, cuando hablamos de violencia contra las mujeres en México, ¿a qué nos referimos? ¿Y por qué es tan importante hablar de este tema? ¿Y por qué tenemos un libro que nos habla de conceptos, nos va a dar estadísticas, nos da elementos jurídicos muy importantes y tiene una sección que se refiere a políticas públicas que se están llevando por parte del Estado mexicano para prevenir, atender, sancionar y en lo posible erradicar la violencia contra las mujeres en el país? Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, como a manera de introducción podemos decir que la violencia contra las mujeres
mujeres persiste en todos los países, persiste en todo el mundo y se dice que es una violación generalizada de los derechos humanos. Y es uno de los obstáculos principales para lograr la igualdad de género. Y el maestro nos hablaba hace un momento en el ámbito de la participación política, pues de que hay más hombres que mujeres en el Congreso. Lo que buscamos es una igualdad de género, una igualdad de oportunidades. Entonces, mientras existe existiendo la violencia contra las mujeres, pues no podemos hablar de un desarrollo pleno del país, no podemos hablar de un proceso democrático que garantice la igualdad de oportunidades. Ahorita vamos a ver qué pasa en el país con la violencia. Antes les voy a presentar un video para que nos empiece a hablar de este tema. Manolo me ha regalado flores. Es la primera vez. Para pedirme perdón por lo del otro día. Las he aceptado. Pero no le he dado las gracias. Ante los malos tratos no guardes silencio. No des una segunda oportunidad. No esperes hasta el último momento. Bueno, como este video, hay muchas campañas a nivel mundial que nos hablan, ¿no? Como en este caso, dice: nunca me había regalado flores y me lo regalé en este momento, pero cuando ella ya está muerta. Nos habla aquí de una situación de violencia donde es, digamos, donde puede terminar una situación de este tipo. Siguiente, por favor. La pregunta es: ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas que generan la violencia? Y vamos a identificar diversos factores de riesgo, pero lo que es fundamental ubicar es que siempre que hay, cuando se dan escenarios de violencia, es que hay una persistente discriminación. Una persistente discriminación es sistemática hacia las mujeres, y esta forma de discriminación es la violencia, es lo que genera la violencia, que se refleja tanto en el ámbito público como en privado. A ver, la violencia ¿dónde se da? Ámbito público, en las calles, en las escuelas, en los espacios de trabajo, pero también dentro de casa. Dentro de casa es lo que vamos a decir el ámbito privado. Adelante, por favor. ¿Cómo podemos definir la violencia? ¿Y por qué es importante tener el concepto? Porque muchas veces vemos prácticas en la cotidianidad y dicen: no, es un juego. Ah, no, eso no es violencia, nada más lo hace porque lo hizo sin querer. No. Vamos a definir qué es la violencia. Es cualquier acción, es decir, es un acto u omisión, no hacer nada. Vamos a ver a qué se refiere. Es un acto, una acción o omisión basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, económico, físico, sexual o incluso la muerte. ¿Sí? Todas esas son formas de violencia y se dan tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y esta es una definición precisamente de la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia de las mujeres. Entonces ya tenemos un instrumento jurídico que lo define, que lo nombra y como tal lo sanciona. Y puede suceder en estos ámbitos. Siguiente, por favor. Ahora, como decíamos, ¿dónde puede ocurrir la violencia? Tanto en las relaciones familiares como en ámbitos extradomésticos, ¿sí? Los que acabo de mencionar. ¿Cuántas veces hemos escuchado de la violencia en el trabajo, por ejemplo, que se manifiesta a partir del acoso, ya sea acoso laboral o acoso sexual? Es violencia y está sancionada, ¿sí? Siguiente, por favor. Ahora, en este esquema lo que les quiero mostrar es la complejidad de la violencia. ¿Qué tenemos ahí? Unos círculos que nos dicen los tipos de violencia, ¿cuáles pueden ser? Violencia física. La violencia física, golpes. Violencia física se pueden utilizar objetos. Violencia física incluso pueden ser los empujones. Dicen: ay, no está jugando, me empujó. Eso ya es violencia, ¿sí? La violencia sexual, es decir, el hecho de no permitir de manera consciente tener una relación sexual, es una violencia sexual. Ah, pero es mi pareja, pero si tú no quieres, es violencia sexual, ¿sí? Tenemos la violencia también económica. Entonces, a ver, violencia económica. ¿Cómo puedes hablar de violencia económica? Pues resulta que sí. Es cuando en la pareja, digamos, se te retiene el dinero, se te controla el dinero.
He escuchado casos donde, por ejemplo, ella trabaja y él, hombre, su pareja le pide, ¿sabes qué? Pues dame tu quincena y toma esto mínimo para tus pasajes. Ese es un tipo de violencia, ¿sí? Bueno, y tenemos la violencia también psicológica. Esa violencia psicológica es más sutil, porque no es tan evidente como la violencia física, los golpes. Pero, por ejemplo, se da a partir de frases, de palabras, de que estás muy gorda. Ay, no, tú no sabes de eso, tú no piensas. Ese tipo de frases es violencia psicológica. Es todo eso que va en contra de tu autoestima. Ahora imagínense, si diario una mujer está en una situación donde le dicen, tú no la haces, tú cállate, no te vistas de esa forma, a ver tu celular que te está llamando. Es decir, todo eso es una forma de violencia psicológica. Y eso día a día va golpeando en la autoestima. ¿Sí? Porque llega un momento donde dices, de plano estoy tan mal. Y no es que estés mal, es que estás en una situación de violencia que te está lacerando tu autoestima. Y entonces hablamos de violencia psicológica. Entonces fíjense, tenemos violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. ¿Cuál es la violencia patrimonial? Cuando se te despoja de tus bienes. Y esto sucede mucho con personas ya adultas mayores. Con que mi abuelita es la dueña de la casa del terreno. Y la despojan, y la quitan, y la corren, y ese es un tipo de violencia. Y la pregunta es, ¿qué hacemos frente a ello? El Estado mexicano, la Cámara de Diputados, crea una ley, la Ley General de Acceso, que trata de atender, prevenir y sancionar este tipo de situaciones. Por favor. Les voy a mostrar unas estadísticas, ¿no? En este país, antes no se hablaba, no se tenían números para poder medir, para poder señalar de qué tamaño es el problema de la violencia contra las mujeres en México. Y a partir de 2003 se empiezan a hacer encuestas a nivel nacional y se hace otra en 2006. Esta encuesta, se le llama la encuesta sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, es una encuesta especializada para medir violencia de pareja. Pero también mide la violencia que sucede en las calles, también mide la violencia en el trabajo, violencia en la escuela. Entonces es una fuente que nos permite tener un diagnóstico panorama. En ese sentido, aquí les muestro un mapa que nos dice que en México 67% de las mujeres de 15 años y más, que fue a quienes se les aplicó la encuesta, ellas contestaron que han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, ya sea de pareja, ya sea en el trabajo, en la escuela. ¿De qué estamos hablando? 7 de cada 10 mujeres en este país han sufrido algún tipo de violencia. 7 de cada 10. Es decir, en este auditorio, si preguntásemos, resultará que el 70% de ustedes han sufrido algún tipo de violencia, ¿sí? Y hay algunas entidades donde se da una mayor prevalencia. Siguiente, por favor. ¿Qué tenemos por acá? Mujeres, tenemos otro mapa ahí, en donde nos señala mujeres que sufrieron violencia emocional o la violencia psicológica. Y a nivel nacional, 4 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia psicológica o emocional. ¿Sí? Siguiente, por favor. La violencia económica, eso que les decía, retener el dinero, no dar el gasto, quitarte el dinero. Este tipo de violencia lo señalaron el 23.4% de las mujeres que han sufrido violencia. Siguiente, por favor. La violencia física, golpes, el 20%. Siguiente, por favor. Y la violencia sexual es señalada por el 9% de las mujeres. Siguiente. Bueno, ahora, ¿en qué espacios se observa más la violencia? En primer lugar, en las calles. 4 de cada 10 mujeres señalaron que constantemente sufren algún tipo de violencia, que va desde la psicológica, que va desde la física, por ejemplo. ¿Sí? Ajá, entonces esto es violencia. La familiar es dentro de los espacios, dentro de las casas. Uno diría, no, pues dentro de las casas esperaríamos que todo fuese armónico. Pues resulta que también sucede muchas veces la violencia y es generada muchas veces por los hombres. Vamos a explicar por qué pasa ahí. Y finalmente la patrimonial. Siguiente, por favor. Miren, en las escuelas yo les había señalado, esto es, digamos, para cada una de las entidades federativas,
A nivel nacional, de las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, 15% señalaron que en algún momento, ya sea en la primaria, en la secundaria, que tuvieron la posibilidad de ir a la prepa, o que estuvieron, es decir, no importa el nivel, eso es algo muy importante. La violencia contra las mujeres no distingue ni escolaridad, no distingue nivel socioeconómico, no distingue nada. Es la violencia por el hecho de ser mujer. Pero ¿por qué sucede eso? Vamos a ver por qué. Bueno, vamos a ver aquí a nivel nacional las entidades federativas, cómo se encuentran. Fíjense, las 5 entidades federativas donde prevalece una mayor violencia contra las mujeres son Oaxaca, Jalisco, Durango, Colima y el Estado de México. Siguiente. En el ámbito laboral, es decir, en el trabajo también se da la violencia contra las mujeres. Ya les decía, ya sea mediante el acoso laboral, ya sea mediante el acoso sexual, ya sea a través de la discriminación salarial. Resulta que entramos, hombre, mujer, al mismo puesto, iniciamos con las mismas oportunidades. Pero conforme va avanzando, resulta que y esto hay estadísticas que lo demuestran, ganan menos que los hombres, aunque tienen la misma formación, la misma experiencia, y no solo eso, resulta que no pueden llegar a los puestos directivos, o gerencias, o los puestos altos, no. Sucede que las mujeres llegan hasta cierto nivel y de ella no pasa. Y eso se le llama techo de cristal. ¿Por qué techo de cristal? Pues es un techo donde es transparente, pero de ahí no pasa. Y la pregunta es, ¿por qué no paso de ahí? Y todo esto tiene que ver con una cultura que se denomina machista. Como una mujer manda. Vamos a ver, tiene que ver de cómo se va distribuyendo el poder. No se distribuye el poder de la misma forma a los hombres y a las mujeres. Y cuando hablamos de generar una igualdad, tiene que ver con ello, dar equilibrios en el uso del poder. Pero resulta que cuando, digamos, dentro de una cultura, vamos a llamarla así, machista, y me empiezas a quitar el poder, es cuando precisamente empiezan a surgir los mecanismos de violencia. La violencia es una forma de control. La violencia, por ejemplo, en las relaciones de pareja, tiene que ver como control. De que, no te sometes a mi poder masculino, entonces viene la violencia. La violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia física, y es una forma de dominar. Entonces, por eso es muy importante analizar el poder y cómo se nos educa en cuanto a cómo se va socializando el poder de esta sociedad. Bueno, en el ámbito laboral, 3 de cada 10 mujeres señalaron haberlo padecido. Las entidades federativas donde más se observa es Querétaro, Puebla, Chihuahua, Jalisco y Quintana Roo. Siguiente, por favor. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es un problema que nos debe llevar a la reflexión y que viene en este libro que estamos presentando hoy? Todo esto viene en el libro señalado. Pues resulta que la violencia tiene consecuencias. De acuerdo con esta encuesta de violencia contra las mujeres en el 2006, se encuentra que mujeres que han tenido violencia de pareja señalan diversos síntomas asociados a su detrimento de su salud, tanto física como mental. ¿Qué síntomas, por ejemplo, se observan? Falta de sueño o insomnio, se sienten nerviosas, ansiosas, se asustan o se alarman con facilidad, se sienten tristes, afligidas, y todo eso es por el producto de la violencia física, psicológica, todos los tipos. Y entonces vemos cómo varias veces o casi siempre se tienen estos síntomas por la situación de la violencia. Entonces, cuando decíamos en un inicio, la violencia contra las mujeres es la forma más extrema de discriminación, de violación de sus derechos humanos, tiene que ver con esto. Es decir, tú cuando estás triste, deprimida, nerviosa, ansiosa, producto de la violencia, me pregunto si puedes ir normal a tu escuela, me pregunto si puedes ir bien a tu trabajo. No, es decir, no se puede vivir así, ¿no? Y por si fuera poco, por si ahí no terminara, y cuando nos metemos a analizar los datos de estas formas extremas de violencia que les decía incluso terminan en homicidios de mujeres, y aquí les presento algunas estadísticas. Por ejemplo, seleccioné algunas entidades que reportan una mayor prevalencia de violencia. Aquí están, y aquí está por año, cómo ha venido de alguna manera creciendo esta violencia.
ubica el Estado de México, Oaxaca, Chihuahua, Colima, Guerrero, Quintana Roo, Baja California, Distrito Federal, Tamaulipas, Michoacán. Una tasa es el número de homicidios de mujeres por cada 100,000. Entonces vemos que en el 2008, por cada 100,000 mujeres, 18.5 fueron asesinadas. En el Estado de México, en Oaxaca, 32, Chihuahua, 141, Colima, 60, Guerrero, 16. Es decir, si vemos los estados del norte, ahí se ha disparado de forma enorme la violencia hacia las mujeres, también hacia los hombres. ¿Sí? Este es hombres y este es mujeres. Aquí estamos viendo. Bueno, siguiente, por favor. ¿Dónde ha ocurrido cuál es el espacio donde se dan estos homicidios? ¿Sí? Ha sido en calles y carreteras y en vivienda. Otra vez, espacio público y espacio privado. Siguiente, por favor. ¿Cómo se ha venido dando la tasa de homicidios de mujeres? ¿Sí? Por grupos de edad. Lamentablemente estamos observando que, por ejemplo, en niñas se dan los homicidios, ¿no? Desde pequeñitas, y de ahí empieza a subir en las poblaciones más jóvenes. ¿Sí? Veo aquí muchas jóvenes, muchas chicas de su edad, y de ahí se sigue, y en las adultas mayores también. Siguiente, por favor. Otra forma de ver la violencia, y que viene en este libro que tiene en sus manos y que hoy se presenta, se refiere por qué acude una mujer a un hospital, cuál es el motivo de consulta. Entonces hay estadísticas que se llaman de egresos hospitalarios que nos permiten mirar esto, por qué eres el siguiente flor. Y entonces vemos que por lesiones debidas a violencia familiar y otros tipos de violencia es porque muchas veces egresan las mujeres. Y por violencia familiar, el 10% en Durango, 9% en Tlaxcala, ya sé. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, la pregunta es ¿qué se ha hecho? Y quiero decirles que a nivel mundial, y desde hace ya algún tiempo, digamos 60, 70, del siglo pasado, empezaron a organizarse las mujeres. Es decir, a nivel mundial, luchas y movimientos de las mujeres colocaron la violencia de género como un problema político. Es decir, no es un problema privado, no es un problema de casa que quién sabe qué sucede ahí dentro, no. Es un problema público. Es decir, lo privado es público, es político, ¿sí? Porque le sucede a muchas y a varias. Empiezan a organizar. Siguiente, por favor. Siguiente. Y es así como nos lleva a que en México, en el 2006, se tiene una ley, a partir del 2006, 2007, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. ¿Y por qué se da esa violencia de género? Por el solo hecho de ser mujer. Es una violencia, se llama sexista, misógina, clasista. ¿Sí? Adelante. Y entonces la violencia de género es percibida como un atentado a los derechos de las mujeres y uno de los grandes problemas de urgente resolución. Siguiente. ¿Cuáles son las causas o factores? Les había dicho, porque hay una discriminación sistemática y porque las relaciones de poder son desiguales. Es decir, el poder, la forma como desde pequeños se nos educa a los hombres es asumir el poder. ¿Sí? De repente escuchamos este tipo de frases, ¿sí? Que realmente no ayudan a que se construya una cultura de igualdad. ¿Qué tipo de frases? Cosas como, y esto tiene que ver cómo se asigna el poder desde pequeñitos, ¿sí? Cómo te van formando. De que, el niño, pues sí, que sigue estudiando, porque él finalmente, ¿qué? Va a mantener a la familia, va a ser productivo, es decir, se le da un rol productor. Y a las mujeres, ¿cuál es el discurso que se escucha? Y que qué bueno que yo ahorita ya viene siendo menos, pero se escucha. No, ellas para qué estudian, porque ¿para qué estudian si van a tener hijos? Es decir, le dan, la llevan una función reproductiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo para qué? Entonces, ese tipo de conceptos que decía hace un momento son sexistas, misóginos, inclusive. Pues, ¿qué es lo que hacen? No te dan poder a ti como mujer, porque te niegan una oportunidad, ¿sí? Y como esa frase hay muchas,
Entonces tiene que ver cómo se han ido construyendo las relaciones de poder de forma desigual. O de repente estas frases, ¿no? Que las mujeres deben ser sumisas, calladas. Todo eso es negarles poder. Y los hombres sí pueden gritar, decir lo que quieran. No, hay que construir relaciones igualitarias, ¿sí? Bueno, siguiente por favor. Fíjense, a nivel mundial se estima que casi 1.000 millones de mujeres, es decir, 1 de cada 3, es víctima de violencia en algún momento de su vida, ya sea porque es violada, agredida físicamente, forzada a tener relaciones sexuales o obligada a contraer matrimonio. Eso puede suceder en el mundo científico. ¿Sí? Bueno, siguiente. Y ya voy casi cerrando. La violencia muchas veces es socialmente tolerada y hasta justificada porque se basa en la idea de inferioridad. Es decir, aquí viene, tú dices, oye, me pregunta Ricardo, pero ¿por qué se da esta violencia de género, esta violencia hacia las mujeres? Y tiene que ver cómo se ha venido construyendo culturalmente, digamos, esta sociedad. Y en esta sociedad, de repente hay jerarquías, los hombres arriba y las mujeres abajo. Entonces, pero eso está mentidísimo, ¿eh? Por eso muchas veces hasta se justifica y se ve natural. Entonces la idea de inferioridad y de subordinación del género femenino. Ahora, imagínense, se construye así esta cultura, entonces ya sea consciente o inconscientemente, ¿para qué se hizo? Para perpetuar el poder y control masculino sobre las mujeres, ya sea consciente o inconscientemente. Y entonces hay normas y patrones culturales que la validan y que buscan una y otra vez subordinar a las mujeres. ¿Cómo ven hasta aquí toda esa información? Seguimos. La que sigue, por favor. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, un organismo internacional, señala que en México se estima que la violencia es la tercera causa que resta años de vida saludables a las mujeres. A ver, en México las mujeres tienen mayor esperanza de vida, anda por ahí entre los 78 y 79 años. Los hombres, su esperanza de vida es entre los 73 y 72 años. Es decir, las mujeres viven más. ¿Pero qué creen? No en las mejores condiciones. ¿Y qué le restan mejores condiciones? La violencia. Mujeres que durante mucho tiempo de su vida sufrieron violencia, les resta años de vida saludables. Sí viven más, pero no de buena calidad. Y la violencia es uno de estos factores que merma la calidad de vida. Bueno, algunas consecuencias de la violencia: depresión, lesiones, fracturas, cefaleas y dolores crónicos, trastornos ginecológicos, trastornos intestinales, infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida, abortos y partos prematuros, suicidios, muerte, ¿sí? Es decir, también se ha visto que mujeres que han sufrido violencia durante mucho tiempo, sobre todo por parte de la pareja, tienen ideas suicidas, pierden sentido la vida. ¿Sí? Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. La pregunta es entonces, ya tenemos un panorama de la violencia. ¿Qué podemos hacer? Y se tienen dos vías. Una vía es legal y otra vía es política pública. Vía jurídica, que tengamos leyes que atiendan, prevengan, sancionen, puedan erradicar, instancias a las que podamos acudir para denunciar. Y vía política pública, es decir, que el Estado, el gobierno, asume la responsabilidad de poder atender este mal. ¿Sí? De manera breve, ¿tengo tiempo? Okay. De manera breve, ahora voy a pedir a mi compañera, la maestra Leti, que colabora en el espacio donde yo estoy, que es un centro de estudios para la equidad de género, ¿sí? Que nos apoye señalando aspectos jurídicos. Siguiente, por favor. Adelante, maestra Leti. Bueno, como les había mencionado el maestro Soto, sí, la violencia de género es un problema internacional. Justamente no se queda a nivel nacional. Los grupos de mujeres a nivel internacional pusieron el tema en los organismos internacionales para que esto fuera el foco de atención.
¿Qué pasaba? Que, como bien decían, era un aspecto privado y por lo tanto se naturalizaba la violencia. Al ponerlo a nivel internacional, los estados se comprometían y se obligaban a respetar los derechos humanos de las mujeres. Muchos se debatían y decían, bueno, tenemos derechos humanos y la titularidad de decir, todos somos seres humanos, todos tenemos derechos y sin importar su condición étnica, sin importar el sexo, sin importar la edad. Entonces, ¿por qué se necesitaba hablar exactamente de derechos humanos de las mujeres? Si se hablaba que todos tenemos derechos humanos. Bueno, si bien es cierto que todos los derechos humanos, no importa su condición étnica, sexual, de edad, lo que precisamente los grupos de mujeres estaban reclamando era esa especificidad, es decir, que entendieran justamente el rol que la mujer ha cargado en toda la historia, el rol histórico social de violencia, de desigualdad, de marginación, y por lo tanto a través de ese reconocimiento de violencia que tienen las mujeres, se tiene que hacer una protección específica de acuerdo a su situación. No, las mujeres no viven en las mismas condiciones, como bien señalaba el licenciado Soto. No, la problemática de las mujeres es mucho más amplia y hay una desigualdad enorme a lo largo de la historia. No sabemos en qué momento empezó toda esa desigualdad, no sabemos en qué momento las instituciones empezaron a poner esa brecha de desigualdad, pero existe. Y es por ello que a nivel internacional los organismos dijeron, vamos a hacer esto, vamos a adoptar tratados internacionales, es decir, acuerdos en que los estados se obligan a garantizar los derechos humanos de las mujeres, a prevenir cualquier violencia en todos los ámbitos, atenderla. ¿Okay? Yo no voy a prevenir, voy a poner todo el aparato gubernamental que no exista. La educación, los medios de comunicación. Pero ¿qué pasa? Normalmente no se previene la violación de los derechos humanos. Entonces, ¿qué hace el Estado? Tiene que atender la violencia y en su caso sancionarla adecuadamente. Eso se obliga al Estado. Aquí, México, en el caso de las mujeres, se obligó a 2 tratados internacionales importantes, que son como la guía para todos los activistas de derechos humanos, para todas las mujeres, que es la CEDAW, que es una convención. Es una convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Es muy importante esta convención, la llaman la Carta Magna de las Mujeres, porque ahí establece justamente no solamente los derechos de las mujeres, sino establece toda la problemática que vive la mujer a lo largo de la historia, esa discriminación, esos roles de género que tienen las mujeres, cómo los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la violencia y la discriminación contra las mujeres. El otro instrumento es el instrumento creo más importante y que ya han aplicado es la Convención para la Eliminación y Prevención y Eliminación de toda forma de discriminación, no, es la Convención para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Justo lo que les estaba diciendo, ya hay una réplica a nivel internacional, ya en el sistema, ya en Europa, ya copiaron esa convención que se hizo justamente en el continente americano, que México participó, que por lo tanto México está obligado. En ese establece qué es violencia contra las mujeres, cuáles son los tipos de violencia, qué tiene que hacer el Estado para prevenir, atender y sancionar la violencia. Gracias a esta convención, los estados se obligan, es decir, el Estado, como yo les decía, se obliga a respetar los derechos humanos, es decir, Estado, yo no me voy a meter, no voy a entrar en tu ámbito, no voy a intervenir en que tú te realices. Por ejemplo, la libertad de expresión, yo no voy a intervenir en que tú te expreses. Pero por el otro lado, el Estado tiene una obligación positiva, es decir, aquí el Estado se va a obligar a hacer lo que yo les acabo de comentar, a atender, a sancionar y a prevenir todas las violaciones de los derechos humanos. Y gracias a todas esas obligaciones, aquí la convención, lo que yo les comentaba, gracias a esta definición de violencia contra las mujeres, es lo que nosotros a nivel nacional conocemos y visibilizamos qué es violencia contra las mujeres. Aquí, si analizamos un poco lo que es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Libre Violencia,
acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, tanto en el ámbito público y privado. Bien, como les había comentado, pues México al adoptar y al obligarse a nuestros tratados internacionales, pues tiene que adoptar su legislación, tiene que adoptar leyes, modificar las que tiene, o bien eliminar normas que son discriminatorias para las mujeres. La Ley General de Acceso es un avance a nivel nacional. Actualmente todas las entidades federativas cuentan con una ley de acceso que establece la definición de violencia, los tipos, la coordinación que tiene que hacer, por ejemplo, el Estado con las instituciones de salud, los institutos de las mujeres, la Secretaría del Trabajo, para prevenir y eliminar esa violencia. Cada uno de los estados tiene su reglamento y también tiene un sistema que la misma ley establece de alerta de género, es decir, es una política pública, como bien señalaba el licenciado Soto, en el que el Estado puede emitir una alerta cuando hay una situación de violencia contra las mujeres en determinados estados. Entonces, todos los estados tienen esa facultad de presentar una petición ante la Secretaría Ejecutiva, que es el Instituto Nacional de las Mujeres, para que se emita una alerta de género. Por ejemplo, en un estado que hay homicidios de mujeres, y que en ese caso el Estado tiene que tomar las medidas para prevenir o en su caso sancionar a los responsables. Bueno, otro avance que podemos ver y que se refleja en el libro es, nosotros además de que recorrimos todos los instrumentos internacionales, también vimos la legislación y vimos también que, por ejemplo, el feminicidio, que justamente la Ley General de Acceso se establece como violencia feminicida. A partir de ese momento, los estados lo están adoptando. Si ya los códigos penales, en normativa penal, ya hay una respuesta al feminicidio. Actualmente hay 10 estados que tienen ya tipificado, es decir, que ya sancionan el delito de feminicidio como homicidio en contra de las mujeres, de acuerdo seguramente, de acuerdo a todo el entorno que tiene la violencia contra las mujeres. Y hace poco se acaba de aprobar dos iniciativas en Chiapas y en Tabasco que también sancionan el feminicidio. Bien, como les comentaba, en general la ley de acceso, aquí son los aspectos sobresalientes, aborda, como ya les comentaba, los derechos humanos de las mujeres y retoma todo lo que los marcos, el marco internacional de derechos humanos, y establece, como ya habíamos mencionado, todos los tipos y modalidades de violencia. Los tipos y modalidades de violencia, como ya se ha mencionado, los tipos atienden al daño que se le causa a la persona, es decir, al daño físico, psicológico, sexual, y los ámbitos es el lugar donde se lleva a cabo la violencia, como la casa, el ámbito familiar, la escuela, el ámbito docente, la comunidad, etc. La siguiente. Como les había mencionado, esta ley va a coordinar los 3 niveles de gobierno, va a establecer una figura muy importante que es la de órdenes de protección. Esta figura establece que toda persona que sufra violencia, que es víctima de violencia, sobre todo las mujeres, puede solicitar una orden de protección en la que el agresor tenga que salir del domicilio y a ella por lo menos unas 72 horas sea resguardada, y en ese momento en que ella esté resguardada y el agresor salga de su domicilio, ella puede iniciar ya sea vía penal, vía civil o vía administrativa, pero en ese tiempo lo que se busca es salvaguardar la vida de la mujer y de sus hijos. El siguiente es la obligación de las instituciones que forman parte, como ya había comentado, el sistema de violencia, que es justo la vía en donde se pone la alerta de género y bueno, reconoce el derecho de las víctimas y lo que ya les mencionaba la ley. Estos son los principios rectores de la ley, que es el respeto a la dignidad humana como rector, la igualdad jurídica, la libertad de las mujeres
y el derecho a la no discriminación. La siguiente. Y bueno, ya les comentaba que son los tipos de violencia que atienden al daño que se le causa a la mujer, y el hábito es al lugar o al donde se causa o donde se realiza el daño a la mujer. La siguiente. Bueno, aquí les había comentado de manera general cuáles son los avances. Como ya les había comentado, 32 entidades federativas ya cuentan con esta ley, 10 entidades federativas ya tipifican el delito de feminicidio, 2 se acaban de aprobar y están pendientes de publicación. También hay aproximadamente 17 leyes para prevenir y eliminar la discriminación de las mujeres. Faltan los demás estados, pero hay una ley federal. La ley de trata, que justamente se acaba de aprobar, bueno, hay una ley de trata que tenemos actualmente, pero se acaba de aprobar una nueva, que es una ley general, pero que está en proceso de aprobación y de publicación. Y la siguiente. Y en diciembre, a nivel federal, se aprobó el delito de feminicidio, que justamente es, bueno, nosotros consideramos que es muy importante porque a partir de ahí todos los estados van a empezar a tipificar el delito de feminicidio si ya está a nivel federal. Todavía no está publicado, pero ya está aprobado. Y bueno, nosotros, como les había comentado, son todas las obligaciones internacionales que tiene el Estado, lo que nosotros revisamos y lo que está plasmado en el libro un poco, lo que es el ámbito internacional, lo que se obliga al Estado y en específico, por ejemplo, el Poder Legislativo, que tiene que derogar, abrogar, reformar leyes y tiene que adecuarlas al marco jurídico internacional en el caso de las mujeres. Y de manera general es lo que les comparto. Gracias. Muchas gracias, maestra Alex. Bueno, con esto cerramos la presentación precisamente de los contenidos del libro. Antes un video y adelante. Trabajar. Tengo que cuidar a mi hija que está enferma. No lo puedo creer. Me despidieron porque voy a ser papá. ¿Qué tal? Una situación así sería intolerable. Pero así pasa con las mujeres. La justicia debe impartirse equitativamente. Necesitamos leyes justas, juzgados sin discriminación. Es hora de cambiar en serio. Este cambio sí nos une. Atentamente, las mujeres. Muy bien, gracias. Agradecemos que nos hayan facilitado este espacio, agradecemos a la diputada Mariela Pérez, como se dice, leyes justas, y precisamente desde la Cámara se está impulsando mucho su trabajo, en especial diputada, gracias por este trabajo siempre impulsado. Agradecemos mucho al licenciado Ricardo Soto, así como a la profesora Leslie Ramírez, quienes vienen del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, a presentar el libro Violencia de Género. También agradecemos mucho la asistencia de nuestra regidora Alejandra Marcela García Macedo, de aquí de nuestro municipio de Naucalpan. Bienvenida, regidora. Finalizamos el evento con unas palabras de la diputada Mariela Pérez de Tejada. Gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Primero que nada, quiero agradecer a cada uno y a cada una de las que están esta mañana aquí y de manera muy especial a los expositores que nos han venido a apoyar, pero más que apoyarnos a nosotros, apoyar a las asistentes. Quiero agradecer a Sigma, muchas gracias, por favor, envíenle a Begoña un saludo, por favor. Quiero agradecer al ingeniero Ricardo también que nos ha apoyado y que sobre todo acerca a las mujeres todos los productos que tienen. A Fonaes, muchísimas gracias, de verdad gracias por el apoyo. Al FIDE también muchísimas gracias como siempre por ser tan participativos y solidarios. Agradecer al INPI que siempre está con nosotros. Muchas gracias. Y también a la Escuela de Gastronomía que hoy nos acompaña, que también pertenece a las escuelas de INPI. Quiero agradecer de manera especial al CEMET, del cual yo soy secretaria, por haber hecho este libro. Este libro es muy importante porque además de todo lo que ya se dijo, habla de lo que en 10 años el gobierno federal
las mujeres se hablaba de el que llegue al último es vieja, no llores porque los chillones no son machos. Había muchas frases que indicaban las mujeres a un lado, las mujeres atrás, o decían, atrás de un gran hombre hay una gran mujer, y no es cierto, es al lado. Así es que este tipo de cosas era como lo que escuchábamos, era la cultura del tema de las mujeres. Hoy, las mujeres no solo somos la mayoría de la población, sino las mujeres somos, dice una frase, un proverbio chino, que somos la mitad de las estrellas que sostienen el cielo. Y muchas sostienen muchos hogares, y muchas sostienen a muchos maridos, y muchas sacan adelante muchos proyectos, y muchas escuelas, y sacan adelante negocios. Hoy las mujeres somos un factor importante para el cambio de este país. Así es que tenemos que vivir en libertad, tenemos que vivir con el uso de todos nuestros derechos, conociendo nuestras leyes, nuestros derechos, nuestras obligaciones. Y es lo que queremos rescatar en el libro, que las mujeres sepamos todas las herramientas que tenemos para seguir trabajando por este país. Hay más libros, por favor, llévenle un libro a alguien, platiquen con alguien de ese libro, platíquenle a otras mujeres, especialmente a las jóvenes, de lo importante que es hacer valer sus derechos. Quiero cerrar con esto, le platicaba yo a Saúl, que a mí me han tocado dos temas de parejas de la FES Zacatlán que han asesinado muchachos que estudian ahí y que tienen a su novia en la FES y que la han asesinado por violencia en el noviazgo. La violencia en el noviazgo es fuertísima porque viene como un patrón de cultura o de trato, como si lo normal fuera maltratar a la mujer, porque así lo vivieron en su casa. Y hemos tenido casos de homicidio por celos o homicidio porque estaban muy alcoholizados los dos y la asesinó. Naucalpan está en los 10 municipios con mayor índice de violencia del Estado de México. En el Estado de México muere una mujer cada 2 días por violencia doméstica. Hemos tenido el caso del coqueto, mal llamado coqueto, que la Procuraduría del Estado quiso hacernos creer que se les escapó. Nadie se puede escapar esposado, sin hacer ruido, se durmieron los policías y entonces él se salió, se saltó la ventana, cayó 3 pisos, se fracturó todo pero caminó 800 metros. Y eso nos quieren hacer creer, justificando que el señor un día dijo, ya me siento muy mal, ahora sí venga por mí. Pero porque somos el Estado donde menos justicia se les hace a las mujeres. Una de las víctimas del coqueto dijo que cuando llegó al Ministerio Público, el Ministerio Público no la quiso atender. Es el problema que seguimos padeciendo las mujeres. Y eso no depende del gobierno federal, ni depende del gobierno municipal, depende del Estado. Necesitamos seguir trabajando en la concientización, en la formación y en la sensibilidad de los ministerios públicos. Que cuando llegue una chica a denunciar que su novio tiene actos de violencia contra ella, no se sienta acosada por el Ministerio Público o por el doctor que está ahí en el Ministerio Público. Necesitamos que la justicia se cumpla, que las leyes se cumplan. Y de verdad necesitamos que en el Estado de México este tema se sepa. Así es que yo les pido que lleven el libro, que lo compartan con alguien, que le platiquen de qué se trata. Y de manera muy especial, casi todos los que estamos aquí somos naucalpenses. Que hagamos conciencia en las familias de Naucalpan para que en las familias de Naucalpan no se viva esa violencia. La violencia empieza en casa y luego se va a la calle. Así es que necesitamos generar relaciones de igualdad donde los niños y las niñas, las mujeres y los hombres vivamos en situaciones de igualdad y la violencia disminuya. A medida que generemos buenos hijos, generaremos buenos ciudadanos. A medida que entendamos y vivamos que las mujeres y los hombres somos iguales en dignidad, en libertad y en poder de participar, la sociedad va a ir cambiando. Así es que muchísimas gracias. Yo reitero la invitación para que todos seamos monitores y estemos compartiendo esta información con las personas que conocemos. Si alguien conoce a una persona que sufra violencia, háganoslo saber, porque nosotros tenemos vías para canalizarlos
municipio deje de estar en los 10 municipios con más violencia del Estado, que nuestro Estado se viva mejor y sobre todo nosotros seguiremos trabajando porque la justicia en el Estado de México cambie y que las mujeres en el Estado de México y en Naucalpan se sientan tranquilas y se sientan respetadas. Quiero agradecer a mi equipo por todas las actividades que hacen para que estemos aquí, a cada uno de ellos, a los que están en la Cámara, a los que están en la oficina de enlace, porque para que todo esto se dé, siempre hay alguien que nos respalde, nos acompañe. Muchísimas gracias a todos y a todas ellas. Y agradecer a Ale, que ha estado trabajando en el municipio con las mujeres, especialmente con las mujeres jóvenes, con las adolescentes, sobre todo en el tema de familia y de respeto hacia ellas. Muchas gracias. Gracias, Saúl, porque siempre nos abres la puerta a los jóvenes, porque siempre estás acompañándonos. No solo eres un académico, sino también eres un formador. Muchas gracias. Gracias.